Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo enviar un vector a una función. Claro, lo mismo podríamos extenderlo a más vectores y también vamos a hacer algunas observaciones respecto a la manipulación de vectores dentro de una función. Pero antes que nada vamos a ver un breve repaso de funciones usando variables simples. Entonces aquí tenemos el caso de la función suma que va a devolver un entero y tiene dos parámetros que son también enteros que se llama x e y. Entonces la función que le llama suma tiene que enviar dos parámetros que son números enteros, que van a ser variables locales dentro de la función suma. Y lo que hace esta función es retornar simplemente la suma de esas dos variables x e y. Entonces si en el main definimos dos variables b y c y le asignamos valores y llamamos a la función suma, entonces recuerden que lo que se hace es un paso por valor. Entonces se hace una copia del contenido de b que es 3 y esa copia se manda a x. Y lo mismo con c. O sea, se hace una copia del valor que tiene en ese momento y se manda a el parámetro y. Entonces retorna la suma. Entonces si probamos esto, nos devuelve la suma de los dos números que es 4. Ahora vamos a ver entonces cómo podemos mandar un vector a una función para que haga lo que pide el ejemplo. Dice escribir una función que imprima los elementos de un vector. Entonces la función se va a llamar imprimir vector. ¿Ok? Entonces esta función no va a retornar algo, simplemente nos va a imprimir los elementos del vector. Entonces escribimos void y ahora veremos cómo escribir un vector pero como argumento. Entonces en este caso quiero pasar este vector de enteros a. Entonces voy a recibir entonces como parámetro un vector de enteros. Lo puedo llamar con otro nombre, o sea, no hace, así, lo mismo que para variables simples, no hace falta que lo llame igual que el vector que voy a enviar. Entonces, de hecho, igual no habría problema en llamarlo a porque recuerden que este vector a es local dentro de la función main y esto sería local dentro de imprimir vector, entonces no va a crear ningún tipo de conflicto. Pero vamos a llamarle b. Un punto importante es que a diferencia de cuando definimos un vector, bueno, justo en este caso no tiene, pero podríamos poner, aquí no se pone el tamaño del vector. El tamaño del vector se pasa como otro parámetro. El tamaño de un vector es un número entero y lo voy a poner en una variable n. Entonces, cuando trabajamos con un vector dentro de una función, o sea, va a recibir como parámetro un vector, ponemos cómo se va a llamar ese vector. O sea, acá indicamos, vamos a recibir un vector, pero no ponemos su tamaño dentro de los corchetes, sino pasamos como otro argumento. Por ahora no vamos a dar todavía demasiados detalles, pero eso revisaremos con más detalle cuando veamos punteros. Pero por lo pronto vamos a tener en cuenta que de esta forma tenemos que pasar un vector. Ponemos el nombre del vector dentro de la función, seguido de corchetes para indicar que es un vector, y al lado, o como otro parámetro, le pasamos su tamaño como un número entero. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, esto voy a comentar ya ahora, si yo quiero llamar a la función imprimir, entonces voy a tener que pasarle el nombre del vector seguido de su tamaño, que en este caso es 5. Entonces, la referencia del vector se va a ir aquí con este primer argumento y el tamaño se va a cargar en el parámetro n. Ok, ahora tengo que hacer entonces la impresión, que es lo que ya veníamos haciendo luego. Entonces defino un contador que se llama i y hago un for. I igual a 0, i menor a n, que es el tamaño, y i más más. Y acá pongo un cout que imprima justamente el valor de b en la posición i. Y después imprima una tabulación para separar los números, ¿verdad? Para que no nos ponga todos los números juntos. Ok, entonces voy a poner un salto de línea al final y con esto ya está. Entonces vamos a probar nuestro programa. Y ahí nos muestra los números. 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que tenía aquí originalmente. Entonces recordando, para pasar un vector a una función, tenemos que enviarle el nombre del vector, que se va a cargar en este argumento. Recuerden, no se pone el tamaño del vector en los corchetes, va vacío. Siempre indicamos que va a venir un vector. Y al lado, ¿verdad? O como otro parámetro, le pasamos su tamaño. En este caso le pasé aquí el 5, ¿verdad? En este caso una constante, pero podría ser una variable y justamente el valor de esa variable se va a copiar a este argumento n. O sea, esto es una variable simple. Ok,
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero escribir una función que va a ser void también? Entonces le voy a sumar 5 a cada elemento del vector. Voy a hacer lo mismo, o sea, va a recibir también estos argumentos. Se envía un vector y básicamente lo que quiero hacer es sumarle 5 a cada elemento. Entonces, antes que hacer esto, vamos a hacer lo análogo, pero para una variable simple. Entonces, voy a sumar 5 y va a recibir como argumento un entero x. Entonces, voy a hacer que el nuevo valor de x sea igual a x más 5. O sea, le voy a sumar 5 a lo que reciba como argumento. Entonces, aquí voy a comentar esto, voy a definir una variable que se llame x, le voy a asignar un valor de 10 y voy a llamar la función sumar 5 y le voy a enviar el valor de x. Al final voy a imprimir x es y el valor de x. Entonces, ¿qué creen que va a imprimir? ¿Va a imprimir un 10 o un 15? Y vamos a ver eso ahora. Entonces dice x es igual a 10. Claro, no modificó el valor de x en el main. O sea, lo que hago yo al llamar suma 5 le envío una copia del valor de x que es 10. Y esta x en realidad no es la misma que la x en el main. Esta x es una variable que está en suma 5. Entonces ahí sí, dentro de esa función, esa variable local, su valor va a ser el valor que ya tenía más 5 que es 15. Pero eso no va a modificar el valor de x en el main, ¿verdad? Porque se envió solamente una copia. Ahora vamos a ver si lo mismo se cumple para sumar 5. Entonces dentro de la función sumar 5 lo que vamos a hacer es también recorrer cada elemento como hicimos en imprimir. Y para cada elemento voy a poner que el nuevo valor de b en la posición y va a ser el valor que ya tenía más 5. Entonces voy a ver ahora qué pasa. Voy a llamarle primero a la función sumar 5, vector. Le voy a pasar el vector a y su tamaño. Y después para ver si se cambian o no los valores, entonces voy a imprimir el vector. Entonces vamos a ver si pasa lo mismo, o sea, si varía o no el vector original A. Entonces ejecuto y veo que los valores cambiaron. Eran 1, 2, 3, 4, 5. Y en la función sumar 5 al vector, se sumaron 5 acá, se sumó 5 a cada componente y eso se reflejó en el vector original A. Entonces, lo primero que podemos concluir acá es que el manejo es diferente cuando enviamos variables simples y cuando enviamos vectores. No vamos a entrar mucho detalle en eso, simplemente vamos a señalar que eso es así. Al menos por ahora vamos a hacer. Más adelante sí vamos a poder explicar el por qué pasa eso. Entonces, digamos que de alguna forma la regla aquí es que si yo modifico los elementos de un vector que envié a una función, esos cambios se van a reflejar en el vector original. A diferencia no es que, a diferencia de las variables simples, no es que se envía una copia de todos los elementos del vector y eso se carga en B. No, sino realmente se envía, podemos pensar que se envía el vector mismo a la función. En realidad se le envía una referencia o una dirección en realidad. Pero nosotros podemos pensar que estamos enviando el vector a la función. Entonces los cambios que hagamos a ese vector se van a reflejar en el vector original. Entonces eso es un punto muy importante a tener en cuenta cuando trabajamos con vectores en funciones. Entonces en los siguientes videos vamos a ver ejercicios que involucren vectores y funciones. Espero que les sirva este video y nos vemos en el siguiente.